Pero le vamos a pedir, como es el estilo de Mateando, si bien ya son de la casa, han venido en reiteradas oportunidades, pero por separado. Así que pedirles que se presenten, cada uno con lo que nos quieran contar de ustedes. Bueno, antes que todo, buenos días. Gracias por la invitación, porque realmente nos sentimos entre amigos acá, así que es mucho más cómodo el diálogo también de esa forma. Bueno, mi nombre es Daniel Heredia, soy profe de música, preceptor del Colegio del Carmen y, bueno, escritor principalmente, digamos que es mi vocación más profunda y arraigada en mí, digamos. Muy bien. Bien, buenos días, reiterando también lo mismo que Dani. Agradecido infinitamente por la predisposición y por supuesto estar acompañando lo que fue el proceso de esta creación. Mi nombre es Ezequiel Sosa, soy profe de historia y bueno, y compartimos comúnmente no tan solo la amistad sino también el encuentro en el Cole del Carmen, así que bueno, eso básicamente para referirnos a nuestra pequeña presentación. Muy bien, y en esta presentación nos empiecen a presentar esta historia de los cuentos y los días que los ha unido, ¿no? A pesar de cada uno en su especialidad. Bueno, su vocación principal, decía Daniel, es el escritor, y el tuyo también, dice que son grandes lectores, ambos grandes lectores, que los envidio, ¿no? Sinceramente los envidio en eso. Así que bueno, contarnos un poquito cómo empezó esta historia que los ha unido en común en torno a los cuentos y los días. Bueno, la génesis del libro tiene una historia ya vista a esta distancia de varios años. Comenzó, obviamente nosotros tenemos muchas charlas con Ezequiel, a veces nos juntamos y empezamos a hablar algo que nos mantiene en común dentro de la amistad, porque es bueno también tener temas con qué conversar. Y uno es la historia, que a mí me interesa mucho por una cuestión autodidacta, digamos, más o menos, de interés, porque es el modo que tengo también de hacer una lectura del presente. Y Ezequiel porque se dedica principalmente a eso, él es bastante instruido en esta cuestión histórica, sabe, y es muy locuaz al momento de poder dar las clases y de poder manifestar, digamos, lo que son los hechos históricos. Entonces pasábamos a veces horas enteras charlando, discutiendo, porque esto no implica que coincidamos en las apreciaciones históricas. Sí, tenemos nuestras diferencias también. Exactamente, y eso también lo tuvimos que transportar al libro. Bueno, de esas charlas surgió la posibilidad de, no sé bien a quién se le ocurrió, no, en realidad no sé cómo fue que surgió la idea de poder aunar la literatura y la ciencia histórica, pero siempre pensando en los destinatarios, ¿no? A ver, un escritor comúnmente no piensa en el destinatario, piensa escribir para, ya sea hacer catarsis o para manifestar una idea o contar una historia, pero comúnmente no piensa, digamos, en el receptor de eso, porque eso lo condiciona bastante. Pero en este caso nosotros sí pensamos directamente en que deberían ser los chicos del colegio secundario los principales destinatarios de nuestro libro, de un libro en particular, y aquellos que, digamos, quisieran acceder a la historia por una cuestión neófita o porque desconocen o porque simplemente no han encontrado una llave, quizás, una pequeña o una bisagra que les permite ingresar a la historia de una manera un poquito más amena. Bueno, comenzamos a charlar y esto fue, estamos en el 2024, 23, 22, el 2021. Pandemia prácticamente. Sí, pandemia lo comenzamos a hablar. Y desde ese momento comenzamos a, bueno, ya a escribir, cada uno por su lado, haciendo así un pequeño raconto de las cosas que queríamos contar. Y después ya fue juntarse, comenzar a ver cuáles son los momentos de la historia que queríamos relatar, cómo lo íbamos a encarar. Surgió la problemática, si iba primero el cuento y después la referencia histórica, porque el libro se trata de un cuento situado históricamente y el aparato científico de la historia donde manifiesta todo lo que sucede epocalmente en ese cuento. Entonces el cuento sería como la entrada.
Y bueno, eso también llevó a una discusión para ver si era primero la parte histórica y después el cuento, o el cuento de la parte histórica. Después, cuáles eran los que no podíamos contar todo, así que había que dejar algo afuera. Para abrir una puerta, una de las dos manos tiene que estar libre, claro. Así que teníamos que sí o sí dejar de lado algo. Y también, no lo hago muy larga, también concretar, ponernos de acuerdo en dos cosas. Una, tratar de no dejar plasmado de manera muy fuerte o muy notoria nuestras posturas ideológicas, ya sea políticas o históricas, y también que coincidamos, digamos, en algo donde sea concebido de manera un poquito más objetiva, es decir, plantear los hechos y que el lector saque las propias conclusiones. Es muy difícil porque siempre algo se desliza, es natural que sea así, pero bueno, hemos tratado de lograr una pequeña síntesis entre los dos pensamientos. Sí, bueno, creo que ya la descripción de Dani fue bien notoria. Como lo dijo, es un proceso, esto fue un proceso. No surgió en la inmediatez, sino en todo caso fue, bueno, Dani, él ya tiene una dinámica de escritura totalmente extensiva, no tan solo en su amplitud de temática, sino también en términos temporales, ¿no? Porque Dani ya es un viejo escritor de muchos años. Menos mal que aclaró que es escritor. Menos mal que dijo que el viejo escritor. Si no, escritor, sí. Venga a hacerlo más rápido. Viejo escritor. Viejo escritor. No, es esa pausa. Es el aula, es el aula. Es en el aula para que escuchar cuando uno habla. Bueno, y en el caso particular de mi persona fue, bueno, yo creo que Dani ha aprendido mucho. Él dijo que siempre aprende en cada momento en el que escribe, pero en mi caso yo creo que he sido el que más ha aprendido. ¿Por qué? Porque en mi caso particular fue desestructurarme de una vieja manera sobre el cual escribía o escribo, porque el hecho particular de que yo lo hago dentro de instancias o mediaciones académicas, tratar de buscar una escritura y una lectura más ágil, fácil, directa, era toda una cuestión para mí, un entramado muy difícil. O sea, mi gran editor y corrector sobre el cual yo he escrito ha sido Daniel. A veces han sido intercambios un poquitito bruscos, ¿sí? Pero eran intercambios... Ha corrido sangre. Ha corrido sangre. Pero fue muy importante porque yo sentía de la cuestión esta de una escritura barroca. Cuando lo volví a releer era cambiar las perspectivas sobre el cual lo leía el texto. Entonces decía, no, está muy rebuscado, hay un exceso de adjetivos, hay que buscar que el lector llegue al centro del punto neurálgico sobre el cual se va a tejer esto. Esta cuestión del dibujo, que es el que le da la dinámica a la lectura, porque es una introducción sobre lo cual se va a sentir el que lo lee. Después el cuento, que ayorna toda la cuestión estética, literaria, ficticia, porque vale la aclaración que es totalmente una creación imaginaria de Daniel. Y al final del cuento, él deja un pequeño apartado que es como lo que sirve como una articulación, ¿sí? Es como lo que lleva a los músculos para que se muevan y se fortalezcan, y que después le da el contexto histórico para poder entrar de lleno a la línea temática, ¿no? Y además en un espacio temporal de análisis muy grande, porque va desde la Revolución de Mayo y terminamos en la crisis del 2001. O sea, hay detrás de ese análisis también hay un montón de procesos históricos que a veces creo que una de las grandes discusiones fue desde dónde parte, qué temas hablamos. Porque, por supuesto, también se ha descartado muchos temáticas. Es mucha la amplitud del tiempo histórico de nuestro pueblo, desde mayo al 2021, me dijiste. Exactamente. Es mucho. Veo que el trabajo es complicado, pensando en esto que decía Daniel, que el escritor escribe para expresarse, para que salga lo propio, y ahora ustedes tener que ponerse en el destinatario más que en ustedes mismos. Por lo que los dos contaron, nos llevó a esto, al tener que
entramar todo de ambos y llegar y lograrlo, que no han quedado en el camino, ¿no? Porque en 2 años prácticamente es el proceso que han llevado hasta que definieron, y muchos para dejar exactamente eso. Bueno, lindo trabajo por lo que cuentan hasta acá. ¿Cuáles eran sus expectativas el día de la presentación, la primera presentación del libro al público y que salía? ¿Qué pensaban, qué querían, qué buscaban? Bueno, la primera presentación la hicimos el año pasado, en noviembre del año pasado, y en realidad todo esto a nosotros nos agarró de una manera casi diríamos providencial. O sea, nosotros no buscamos de pronto que alguien nos lo edite, no buscamos que alguien nos prepare la presentación. O sea, el trabajo del escritor es un trabajo muy solitario. Incluso cuando sale el libro, el autor como que lo deja volar al aire y que lo agarre el que lo agarre, y uno continúa, digamos, dentro de su pequeña guarida o dentro de su pequeña biblioteca. Y de golpe nos encontramos con que se nos dio la posibilidad de poder presentar el libro. Lo hicimos en la Biblioteca del Senado el año pasado, gracias a la intercesión del Edu. El Edu, un gran amigo. Un gran amigo de Ezequiel. Y bueno, la verdad que estuvo muy completo, muy lleno de gente, muy bueno. Le gustó el libro, hubo críticas muy positivas. Quizás hubo una sola crítica negativa. Al otro día me chocaron en la moto, capaz que fue un lector que estaba enojado con algo que no le gustó. Ah, claro, cierto, sí me acuerdo. Firmó el libro. Claro, sí. Tira para ese lado. Me mandaron uno ahí porque no me lo quería decir de frente, entonces mejor le choco. No, y era una mujer, creo, ¿no? Sí, era sí, una mujer. Sí, estaba enojado. Entonces. Sí, estaba muy enojada, una doctora parece que era, así que bueno. Pero bueno, las críticas fueron muy buenas, muy positivas, y tuvimos la oportunidad de presentarlo también este año en la Feria del Libro. Sí, perdón, sí. ¿pensaban de la primera presentación en la Feria del Libro? ¿Ustedes lo buscaron o...? Nosotros pensamos que quedaba ahí esto. O sea, Ajá, a eso, por ahí iba. A ver. Claro, exactamente. Inclusive todavía tenemos algunas presentaciones pendientes, eso hablábamos con Daniel, que ahora va a haber, en el caso de la universidad, una serie de encuentros académicos. Somos como Paul McCartney, nosotros ahora estamos aquí. Estamos reciclándonos completamente. Y bueno, y en esa cuestión... ¿Cómo llegaron a la Feria del Libro? A la Feria del Libro fue, bueno, justamente como se organiza todos los años, casi al finalizar el corriente año, bueno, me habían avisado dentro de las expectativas de la Secretaría de Cultura la oportunidad para poder llegar y poder ser receptor. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, continuar el proceso de acreditación, y ese proceso de acreditación que cuando nosotros lo estuvimos desarrollando nos había quedado pendiente la presentación en lo que es, en realidad no es la biblioteca, era en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. En el medio de ese trajinar también hemos recibido las agradables noticias de que, bueno, fue declarado de interés por las ambas cámaras legislativas de Catamarca y por el Consejo Deliberante de la capital. Entonces, uno se puede imaginar la recepción tan agradable dentro de los canales institucionales. Después nos sentimos más alegres todavía cuando tuvo una excelente recepción dentro del campo disciplinar y docente, ¿no? Uno del que es el mediador o el moderador en todo caso, que es Arturo Dávalo. Él es parte del equipo de la práctica profesional de la carrera de historia de la universidad, de la UNCA. Bueno, y todo el equipo disciplinar les ha agradado muchísimo. Entonces, eso también fueron motores para seguir dinamizando lo que fue esta presentación que se hizo en la Feria del Libro. Y eso, bueno, a nosotros fue una alegría inmensa porque inclusive lo hicimos en el salón auditorio principal. Así que, bueno, muy contentos, muy alegres, porque no tan solo fueron nuestros seres queridos, sino también hemos logrado, bueno, otras personalidades dentro del campo de la literatura, de la cultura, que pudieron acercar, que pudieron tener el libro en sus manos y que lo
y bueno, y que nos dieron esa respuesta favorable para seguir la senda. Qué bueno, qué bueno. Mira, y de ahí un salto grande a nivel nacional. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue que llegó eso? Como Paul. Ahora, perdón, ¿ustedes lo tenían en mente, han buscado o igual que en la Feria del Libro? No, el año pasado, entre las personas que estuvieron en la presentación del libro, que estuvo el vicegobernador, había diputados también, concejales, estaba también la diputada nacional, Ginocchio. Ajá. Y parece que le gustó bastante la propuesta del libro, le pareció bastante original, porque a nosotros también nos parece que es una propuesta literaria y educativa muy original. Y nos llamó hace un mes y medio, no sé, a través de un secretario de ella, para que presentáramos el libro en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en Buenos Aires. Y bueno, y eso nos agarró totalmente de sorpresa, porque nosotros también no esperábamos, digamos, un llamado de ese tipo. Y a buscar saco. Sí. Todavía lo está buscando, o sea que no. Yo todavía lo busco. Fue con camisa, ¿no? Ya de las polillas lo comieron, es lo único que tengo. No, y además también vale aclarar algo muy importante, que en el caso de esta diputada, que fue la que nos acercó la propuesta, ella es lo que sería la secretaria general de la Comisión de Cultura. Ajá. O sea, porque si bien ella es la representante de Catamarca, pero ella preside la Comisión de Cultura. Y bueno, nosotros tuvimos la gracia, la alegría de que cuando nos acercaron el documento, tiene la firma de distintos representantes de las provincias de Argentina. Además también nos alegró mucho más que no tan solo fue nuestra presentación, sino que anteriormente hubo muchas otras presentaciones de referentes de la cultura de Catamarca. Cuando tuvimos el intercambio, bueno, nos llevamos la sorpresa de que, por ejemplo, habían ido las murgas de Mudquín, habían ido las famosas tejedoras areñitas de Belén, había presentaciones, por ejemplo, de editoras como Celia Sarquís, por ejemplo, que es muy conocida por su vasta trayectoria en el campo de la cultura. Entonces, a nosotros también nos alegró mucho, porque cuando fue partícipe ella en la primera presentación del año pasado, le agradó bastante y bueno, se dio la oportunidad antes que termine el año legislativo para poder tener acá. Ya se abrió la puerta. Alguien culillo llega ahí. ¿Qué tal? ¿Te conocen a los changos acá? Dos preguntas, don Juan, si me permite. ¿Usted que es lector? Claro, pues, dos. Totalmente. Así, digamos, de curioso y otra así seria, digamos. Ajá. La neófita es amiga de la Teófila, porque yo tenía una vecina que se llama Teófila. ¿Me puede explicar? Porque estaba escuchando neófita. Esa le conozco. Son las dos hermanas Torres, pero no. Claro. Neófita Torres Claro, me quedo picando la neófita. Digo, vamos, preguntar. Guarda con su señora, ¿no? No, justo no, está en la verdulería, no está escuchando, ¿Seguro? por eso prego. Mire que en la verdulería no ven, ahí tienen La pregunta que le quería hacer a los changos es que cuentan la historia solo de la nación, o han puesto algo acá de Catamarca, o el tomo 2, digamos. No. Principalmente hemos querido hacer algo que sea absolutamente federal, digamos. Hay de todos lados. Claro, o sea, de Argentina, es la historia argentina. Y comúnmente la historia argentina se cuece en Buenos Aires, así que claro, casi todo va referido a esos puntos, pero bueno, sí, obviamente que nos toca, porque lo que es allá, lo que se toca allá, acá lo sentimos, así que indudablemente. Pero lo que pensábamos es hacer una historia argentina por la cuestión del alcance que tiene. Claro. Quizás hacer una historia más localista o centrada más en Catamarca nos coartaba algunos aspectos que queríamos dejar en claro. Sí, una de las grandes críticas constructivas fue lo hagamos desde acá también. O sea, yo creo que eso es un apartado que a nosotros también nos incentivó, como empezó como una pequeña comunión de intereses y después ha sido tan agradablemente su recepción.
yo creo que una de las grandes cosas pendientes que nos queda es esta mirada local, ¿no? Inclusive tuvimos la oportunidad de muchas personas que lo encontraron en el camino al libro, que les agradó la propuesta y nos tiraron, bueno, Catamarca. Claro. ¿Sí? Inclusive hasta nos pasó ahora en los encuentros cuando estuvimos con la anterior ministra de Educación, Andrea Centurión, y ahora que los encontramos comúnmente en el viaje a Dalmacio Mera, que es una de las cosas que el intercambio dijo, changos, me encanta, y Telén para Catamarca también. Entonces, eso también es un aliciente y además también nos incentiva como una propuesta a continuar, ¿no? Pucha, ya me han ganado de mano, entonces pues yo cojo, te vas a un negocio. Ay, don Pero Aurelio. estaría bueno porque digo, no, si le gustó tanto a la gente de educación, para que la changada le guste o le meta a diente a la historia de Catamarca. Una historia muy rica. Tiene que meterse con EQ también, ¿no? Sí. por Está eso bien lindo para hacer un cuentito. Hay muchas cosas de Catamarca metidas en la nación que por ahí es digno de que lo descargar un poco más, ¿no? Sí, eso es una interesante propuesta. Incluso cuando se habla de Frema Mertesquieu, también giró acá, porque Frema Mertesquieu no necesariamente es un protagonista político catamarqueño, inclusive él no fue profeta en su tierra. Vale aclararlo eso, ¿no? O sea, For export. claro, exactamente. Él es más siempre posicionado dentro de las dinámicas de las coyunturas nacionales, ¿no? Ser el orador de la Constitución, ser avalado por Urquiza en un momento tan, crispado, muy virulento en ese momento en la historia argentina. Esquiu hace bueno, esto es una crítica general a la historiografía, sobre todo de Catamarca, ¿no? Esquiu es más un emblema nacional que un emblema provincial. Pero bueno, seguramente si llega el momento de hacer la parte local... Carrada van a tener. No, a veces incluso, por ejemplo, la elección del momento histórico también viene determinado por la cuestión dramática del cuento. A veces el cuento es lo que nos movilizaba a manifestar un momento histórico en la Argentina. ¿Sabe? Además, ¿sabes por qué me anima a hacer las preguntas? Porque el chango que está acá se acuerda cuando... me acuerdo que usted estaba ya en el... no sé cuántas direcciones tiene esta radio, pero bueno, la que estaba al lado de la plaza. Sí, a ver. Inmigrante. No sabe, no, yo no tengo nada de... Una radio itinerante. No, pero cuando dijo que el Papo iba a ser americano y todavía no era y justo estaba cocinando el libro, ¿se acuerda? Exactamente, sí. Bueno, me acuerdo. por eso es medio profético el hombre. Entonces, bueno, que le empiece a escribir de Mamerto a ver si sale santo. ¿ya? Claro. ¿no? Bueno, y la última pregunta, don Juan, y lo A dejo ver, libre. vamos. ¿Cómo es para comprar? ¿Intercambian con chancho, gallina o algunas Canje. cosas? Miscelánea. O solo es transferencia nomás. ¿Y a dónde se puede? Puede ser, uno tiene costilla, porque a esta altura ya aceptamos lo que venga. La cena para Navidad. Yo ya tengo reloj a un chancho a las vecinas, ¿vieron? Un Viteltoné, cualquier cosa. Vale, ya ¿Pero a dónde se compra, mijo? Y bueno, ahora nosotros no nos dio tiempo para distribuirlo en las librerías, así que nosotros mismos lo vendemos, el que nos pide le llevamos. En Córdoba sí hay una librería que es la que se encargó del armado y todo eso, y de la edición, que es la librería de Lección. Y ellos ¿Cómo sí es la tienen- editorial? La editorial es ambas, Lectio y Alfa Ediciones. Bien. Acá está el En libro. las librerías el de engendro. Córdoba venden otro libro además de los suyos porque usted escribe un montón. Sí, ahí venden de todo, sí, ahí venden. ¿Trajiste alguna ejemplares para vender acá en la radio? Ya la vendemos acá, ¿eh? Acá el doctor, mire. Yo voy a comprar uno. Ojo, Ahí trajimos guarda. dos, creo, que nos ¿Vos sabés? queda muy poco. Te cuento una cosa personal. Esto es como cuando éramos chicos y tu mamá o mi mamá hacía puchero y decía, oh, no, otra vez puchero. Y cuando crecimos y vieja hace puchero nos volvemos locos, nos pasa con la historia. Cuando éramos chicos estudiamos en la escuela y decíamos, oh, historia, qué sé yo. ¿Y qué edad tenés vos? 36. 36. Vos imaginate que en 36 años le decimos el viejo de historia. Te deben Sí, decir, sí, por supuesto, me he ahí enterado. viene el viejo de historia. Entre otras cosas. que Entre le- otras, eso es lo más lindo, el No, viejo de historia. ¿Viste? Y No, yo escucho otras entonces, cosas. con esa edad, Oh. que el profesor nunca deja de ser el viejo, siempre lo tomo como chiste en mi consultorio con los pacientes míos que son docentes. Pero me refiero a que a esta edad o ahorita nos empieza a tener esta curiosidad por la historia, porque a lo mejor no sabemos si está, por quién fue contada, qué visión tuvo el contarse, o fue una visión unilateral, o se omitieron cosas, o a lo mejor se transformaron cosas para que sea como más un cuentito para la escuela y por ahí te enterás de cosas que son, qué sé yo, por ahí pasó hace mucho tiempo con el programa ese que era
piña que... Algo habrán hecho. Algo habrán hecho, que fue bastante interesante sobre las cosas que contamos. Por ejemplo, justo estábamos y decían lo de la escarapela, que no era la escarapela un símbolo patrio, sino era quien, si se llamaba revuelta y se... De Frenchy Beruti. Claro, se llamaba revuelta, a quién tenían que matar, a quién no. Entonces esas cosas que uno va aprendiendo y como que nos agarra hasta la altura del partido como un interés diferente. Por eso te digo yo, uno a veces las mira de una forma y ahora los mira de otra forma. Por eso me parece muy interesante. Claro, por ejemplo, hay conceptos actuales que están muy de moda, derecha, izquierda, por ejemplo, y nadie sabe el origen del concepto de derecha, izquierda, y se lo manda así de manera indistinta, y encima es eurocéntrico. O sea, Sí. De la Revolución Francesa. claro, de la Revolución Francesa, y era el lugar que ocupaban, digamos, los senadores ahí. Claro. Senadores, no me acuerdo qué. Sí, los Sí, representantes. Los del Estado. representantes era el lugar que ocupaban, digamos, dentro de la Cámara. Escúcheme, y si la historia del puchero en libreta sería como el caracol, lo bueno que está. ¿Por qué Napoleón tenía la mano siempre dentro del saco? Ah, no lo conozco al señor. Porque tenía úlcera gástrica. Ah, no me diga. Tenía gastritis crónica. Entonces siempre se sujetaba la mano, o sea que viste que Napoleón tenía la mano. Pero hay otra teoría. Uy, se respecto puso a lindo eso. esto, me gusta. Pero en realidad es porque es muy difícil pintar las manos. ¿Cómo? Es muy difícil pintar las manos. Entonces, para evitar tener que pintar las dos manos, Sí. una la escondía. No, pero sufre. No, bueno, pero esa es otra teoría. Nosotros tenemos una materia en la facultad que se llama Historia de la Medicina y ahí te cuentan algunas cosas. Re loco, También chabón. puede ser verdad, puede ser mentira. Pero mucho escúchame, mito. doctor, y usted que sale en la foto con las manos en el bolsillo, ¿cómo sería el asunto? Es seco, crocante seco. Entonces, si como generación espontánea sale un billete ahí, pero es así, ¿viste? No. Eso cuando la mano al bolsillo significa no tengo ganas de nada. Últimamente, ¿viste? Cuando uno se levanta. Bueno, a nosotros nos pasó una anécdota cuando hicimos una visita guiada a la Cámara de Diputados. Bueno, ahí en lo que es el famoso Salón de los Pasos Perdidos. Nos encontramos, Daniel se ve acordar muy bien la anécdota de la guía. Nos mostró un cuadro gigante, en donde aparecía el juramento de Roca, ¿no? Y lo que era la guía nos dijo, ¿qué observan de Roca en la cabeza? Claro, no sé cuántos metros debe haber tenido ese cuadro, y tenía como algo blanco que le colgaba ahí, Justo en la frente. justo ahí en la frente. Y después nos contaba que había tenido un accidente yendo a lo que era la Asamblea Legislativa y le empezó a sangrar. No sé si ¿cómo era? Le había pegado Le con tiraron una piedra. le tiraron una piedra. Y entonces empezó a sangrar y el médico en la inmediatez le Un pañuelo. hizo un pañuelo, lo ató ahí, y que cuando lo estaban, el pintor uruguayo lo estaba confeccionando, bueno, obviamente lo iba a descartar porque era una cuestión accidental. ¿Y qué hizo él? No, quiero que La se familia vea. de Roca. La familia de le Roca. pidió que lo dejara como testimonio, digamos, cómo él se juega por las cuestiones políticas a pesar del riesgo que significa. Así que nos quedó ahí. Roca por una roca sería. Que nada, Claro. Roca por Roca. Ahí vamos. con Sacaron un- chispa. Ahí vamos con un mensajito ahí que están en el YouTube. Dice Silvina Bazán Pastrana. Muy hermoso programa. Felicitaciones al profe Sosa y al prese Daniel. Bueno, gracias, Se ve que profe. los conocen, así que bueno. Muy bien. Ahí están. Bueno, hay otros mensajitos ahí que me mandó por YouTube, pero no hasta ahora es que es para la comida. Son todos acreedores, me dice, mejor lo dejamos. Comida. Bueno, Chamber, está lindo para seguir, pero el tiempo ya nos hemos pasado. Jamás nos pasamos, somos muy cumplidores del horario. Pautado. Yo quiero aclarar que me encanta estoy en el lugar de Raúl. Hoy Raúl no vino, así que estoy ocupando el micrófono en el lugar de Raúl, así que puedo hacer la gran Raúl, a ver si te puedo yo hablar y con mucha autoridad y mientras no venga, ¿no? Ya lo estás contando que van serruchando el piso. Pero eso es venganza, porque Después Aureliano, usted tengo le una idea. serruchó el Yo pizza, no soy ni escritor ni lejos de escribir. Escribo las recetas y las escribo mal, ¿no? y encima no se entiende. Y no se entiende. Y bueno, es médico, es una materia que Bueno, tiene. usted sabe, hay una historia por qué el médico escribe mal, que en realidad escribe mal por otra razón, pero se atribuye a que en la época de justamente de Roca, los médicos escriben en latín. Entonces, viste que dice RP, significa recipere se. Entonces escriba en la fórmula que el bioquímico iba a preparar el medicamento. En esa época era todo botánico, con alguna cosita por ahí, química, y lo armaba el medicamento. Entonces, como el tipo dice, no, acá tiene que haber una claridad sobre qué se está escribiendo, qué se está prescribiendo. Entonces los médicos empezaron a escribir mal, de una forma casi como un jeroglífico, para que lo pudiera entender solamente el bioquímico, que es lo que sigue haciendo, ¿no? El farmacéutico, quiero decir, sigue entendiendo de una manera un poco
artesanal lo que nosotros escribimos. Pero dicen que esa es la historia de porque en realidad la verdad es porque escribimos tanto y tanto que nos acostumbramos a escribir rápido y mal, pero porque si escribe mal un número se queda un edificio, o sea, nosotros pues imagínate que hace mal un cálculo, un número, un 2 por un 7 y chao. Bueno. No, esa es una de las historias de la... ¿Te quedó claro? Bien, Rosita Villacorta. Tonto pero suma. Rosita Villacorta, muy lindo programa. Saludos al elenco, debe ser. Auto, no sé qué, bueno. Bueno, gracias, profe. Saludos ahí. Así que muy bien, sí, da el resultado, lo que ustedes traen, parece que los chavos son más lindos que nosotros porque están metas Puede ser, porque hay un par de chinitas allá afuera están esperando. ¿Ah, sí? Bueno, creo que son alumnas. Pregunta por las pruebas, debe ser. Debe porque ser, mijo, porque ahora empieza la lloradera, ¿no, mijo? Sí, es para que le saquemos las inasistencias, todo eso. Claro, viene el desfile padre y todo eso ahora. Muy bien, bueno, Chango, su despedida con esto, antes que nada, felicitaciones, porque bueno, el logro y los nuevos desafíos que les han hecho. Se ve que es bueno lo que hicieron porque los están desafiando a alguito más. Así que bueno, felicitaciones y a no sacarse de los pelos. Sus despedidas cada uno. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, por darnos este momento de poder hablar de nuestro pequeño libro, digamos. Y sí, esperemos que esto no se agote. Y tenemos algo ahí en Ristre. Que se agote y hagan otra edición. Bueno, sí, eso. Claro, que no se agote las ganas. Claro. Pero lo otro hay que sí. agotarlo. Pero bueno, le agradecemos muchísimo que nos hayan dado esta oportunidad nuevamente. Sí, en mi caso también agradecer la predisposición, la amabilidad, inclusive cuando se dio estos momentos de poder expresarnos en distintos encuentros, hemos encontrado en ustedes un fino apoyo. Nosotros siempre creemos que lo más importante es el acompañamiento, inclusive las ganas también se nutren de ese acompañamiento que a nosotros nos llena intensamente, ¿no? Una aclaración que me había olvidado también, el libro, bueno, hay unos ejemplares que tiene Facundo Perea, que es de una editorial nacional que se llama Prohistoria, que lo estuvo ahora vendiendo en la Feria del Libro. Por ahí también, si alguno le interesa, quiere, está ahí. Bueno, estamos en contacto Gracias. entonces por el libro. Bueno, muy bien. Yo con esto me voy. El año que viene Mateando cumple de 10 años, ¿que no? Sí. Estaría el primer tomo, el libro de la historia de Mateando. La historia de Mate. Cuentos y mate. Cuento y mate, ahí está. Cuento y mate, ahí está. Cuento y mate al lado del bracero. Cuentos entre mates. Bueno, después lo discutimos. O mateando. Cada vez que ponemos un título, algo, Mateando y los días. O mateándole un cuento. No, El doctor no pagó la cuenta. No, ¿cómo es eso? la cuenta. Cuando cuentes cuentos, decía un trabalingüe. Bueno, vamos, Luisito, al corte. No, porque acá- Relajemos con el tema. Sí, sí, Muchísimas haga gracias a los para- dos, gracias a Daniel y ustedes, Ezequiel, muchas por compartirnos esta alegría. Y como les dije al principio, el título de esto fue por lo que ustedes han expresado de todo este proceso desde noviembre hasta ahora, que es la alegría de lo que han logrado. Y bueno, interesante saber cómo se gestó. Muchas Muchísimas gracias. Muchas gracias.